que se llama Futuro del sector de la edificación. Tenemos aquí a todos los organizadores que me han pedido que por favor controle bien el tiempo, que si es posible estemos en 45 minutos y así que voy a intentar simplemente dar paso ya a los ponentes que van a ser mucho más interesantes que yo. Tenemos, voy a empezar desde aquí, desde más cercanos hasta el final de la mesa, Celestí Ventura, presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona, aunque hoy nos acompaña no en calidad de compañero, sino bueno, ahora le preguntaremos y por qué está aquí. Marta, que ya la hemos conocido, muchas gracias Marta. Javier Sagüés González Estrada, director general de Arpada y embajador de esta profesión, y Francisco Dieguez Lorenzo, director general de ITEC. Entonces, pues bueno, tenemos futuro del sector, pues la pregunta la verdad es que es amplia y para ver distintas partes de nuestro sector, un sector tan amplio donde tenemos tantas cosas que hacer, donde en este momento yo creo que somos importantes a nivel nacional. Lo que hacemos está ahora mismo como tema principal de interés para todos los ciudadanos la vivienda. Y así que voy a empezar por Marta, que ya que te hemos escuchado y estás en el centro. Nosotros desde el Consejo nos gustaría también preguntarte y que nos comente el tema de la relación que está la vivienda, la salud, el confort. ¿Qué entiende la Administración que desde este sector podemos aportar en la calidad de vida de las personas? ¿Y qué puede hacer la política, en este caso el sector político, la Administración, para incidir en esa cuestión tan importante de habitar nuestras viviendas con salud y confort? Pues bueno, hay diferentes líneas en las que se trabaja. Una de ellas es las ayudas europeas para la rehabilitación energética de viviendas y de edificios financiados con los fondos Next Generation. Trabajamos también pues, con los servicios de inspección para comprobar pues, que las viviendas cumplan con las condiciones que tienen. Por supuesto, a través de nuestro parque público del IBABI también fomentamos y trabajar en este nuevo decreto autonómico del control de calidad de las edificaciones y su mantenimiento. Empezando por el principio, evidentemente la rehabilitación y la mejora energética de las edificaciones repercute de manera sustancial e inmediata en la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas, además, por supuesto, pues de repercutir en una mayor eficiencia, reduciendo el consumo energético. Conscientes de esta situación, desde que entramos en el Gobierno, se había repartido un porcentaje muy bajo de estas ayudas. Hicimos una campaña publicitaria que supuso, pues, en un plazo de como un mes, doblar el número de solicitudes y el importe de ayudas adjudicadas. Ahora vamos a lanzar una nueva campaña porque se ha prorrogado el plazo de solicitud de estas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2024 y bueno, nuestra intención es, por supuesto, que se adjudique hasta el último euro para la mejora tanto de viviendas como de edificios como de barrios a través de los diferentes programas de estos fondos europeos Next Generation. Como decía, es importante también los servicios de inspección. Los servicios de inspección de la Consejería, que es el encargado de detectar pues, las viviendas sobreocupadas y las infraviviendas descritas en el artículo 4 de la Ley de Vivienda de las Islas Baleares. Bueno, como muchos de ustedes habrán visto en prensa, hemos tenido recientemente un desgraciado caso de un policía local pues, que alquilaba infraviviendas en condiciones pues, insalubres. Y bueno, desde la Consejería se formuló la correspondiente denuncia a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se procedió a su detención y la justicia sigue su curso, pero nosotros por nuestra parte le hemos puesto una multa de 2.200.000 euros. Entonces, esto es bueno, gracias a los servicios de inspección de la Consejería. En cuanto al parque público del IBABI, nosotros también nos aplicamos nuestras propias medidas, entonces también en el parque público existente lo que estamos haciendo es pues, programas de rehabilitación y mantenimiento, aplicándonos también, acogiéndonos a los fondos Next Generation, y en cuanto al parque público de nueva construcción, pues también hacemos viviendas cada vez más eficientes energéticamente, con materiales pues, sostenibles y que tengan un bajo consumo de materiales contaminantes y demás.
En cuanto a las tipologías, proyectamos soluciones que priman las medidas pasivas para la eficiencia energética, como son las tipologías de vivienda de ventilación cruzada, fachadas con más inercia. Llevo la chuleta porque con datos técnicos no quiero decir nada que no sea correcto, suponiendo todo, evidentemente, una mejora en el confort y en la salud, ya que el uso de estas medidas activas se reducen al máximo. Y por último, pues como decía, el Decreto Autonómico de Control de Calidad de las Edificaciones y su mantenimiento, que es una reivindicación histórica del sector y que, bueno, pues aún no tenemos un decreto de desarrollo actualizado a lo que determina el Código Técnico, que regule el procedimiento pues a seguir por los técnicos para recuperar la documentación exigida. Entonces sí que os prometemos que trabajaremos en ello porque, bueno, facilitará mucho vuestra labor. Gracias. Bueno, de tu intervención se me ocurren algunas preguntas, pero vamos a intentar, si nos dejan tiempo, y las podemos hacer al final. Celestí, como he dicho, es presidente del Colegio de Barcelona, pero no está aquí en calidad de compañero, sino en este caso como promotor, porque toda tu vida profesional se desarrolla en ese ámbito. Entonces sí que nos gustaría que desde ese punto de vista, de tu faceta profesional, pues nos comentaras esta situación actual. Se están construyendo algo más de 100.000 viviendas nuevas en España. Lo que necesitamos, ¿qué va a pasar en los próximos años? No sé, saca la bola de cristal, Celestí, y coméntanos de tu experiencia. Bueno, no es una pregunta fácil, pero lo primero que deberíamos de hacer es ver por qué tenemos este déficit de viviendas. En los últimos 10 años en España ha visto crecer su población en 2 millones de habitantes. En este mismo proceso en Cataluña ha sido de 600.000, un porcentaje incluso mayor que el resto del Estado. Pero la mayoría de ellos han sido residentes extranjeros, no ha sido a causa de la natalidad. ¿Qué quiere decir eso? Mientras la natalidad nos da 20, 25, 28 años para preparar unas nuevas viviendas para los recién nacidos, los extranjeros de todas las clases, de todas las, dijéramos, condiciones sociales, necesitan la vivienda ya. En estos mismos 10 años, en España solo se han construido 825.000 viviendas. Podemos ver el porqué de esta tensión, de la necesidad de viviendas y de la poca oferta que tenemos. En este sentido, esto ha tensionado la primera mano y la segunda mano. Por otro lado, hemos de pensar que, claro, 100.000 viviendas, si hiciéramos números veríamos que nos tendríamos que acercar para un espacio de 5 o 6 años, estabilizarlo, acercarnos casi a las 200.000. Pero hagamos una segunda reflexión. Después de la crisis financiera, la clase media española ha perdido mucho nivel adquisitivo, con lo cual ha tenido que olvidarse, a su pesar, de poder comprar la vivienda para acceder al mercado de alquiler. En España, que hoy tiene una tasa de alquiler bajísima, de las más bajas de Europa, y que estamos pagando los errores de los finales del siglo pasado, en los años 70, donde teníamos un 17% de vivienda social y de alquiler, pero que esta vivienda social, con aquella legislación a los 25, 40, 50 años, caducó, pasó al mercado libre y se vendió. Y los grandes tenedores, esto sí de verdad, con la caja al frente, para hacer liquidez, para hacer beneficio, vendió. Y por tanto hoy España dispone de un mercado de alquiler bajísimo. Claro, si resulta, por otro lado, que la clase media, que es la que necesita comprar, va al mercado de alquiler y tenemos un mercado tan reducido, pues los precios se han incrementado. ¿Qué es lo que ha intentado hacer la Administración Central? Vamos a limitar los precios de los alquileres. Pero claro, esto es una solución a corto plazo que además no está dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión que tenían previsto hacer edificios para alquiler están decidiendo su venta. Y por otro lado, los grandes tenedores, bien, en Cataluña se ha determinado que un propietario que tiene 5 viviendas es un gran tenedor, imaginaros, con lo cual muchos de ellos también están delante de estas dificultades, esta falta de rentabilidad, están vendiendo, con lo cual estamos reduciendo todavía más este mercado. Claro, además, no sé si es de dominio público, pero en Barcelona se instaló hace 5 años una normativa obligando a los nuevos promotores a que si hiciera vivienda libre, dedicara el 30% en la misma promoción a protección oficial. Evidentemente, esto es un despropósito porque no pueden convivir dos comunidades tan distintas. Y como ha sido tan rígida, lo que hemos conseguido es que en 4 años se han edificado solo 52 viviendas de protección oficial. Ahora nos hemos quedado sin oficial y sin libre. Con lo cual, las medidas que estamos dando están consiguiendo resultados que no son los que estaban ni mucho menos previstos.
¿Cuál es la situación actual? Después de la crisis de la pandemia, hemos visto que por diferentes causas la construcción se ha elevado un 18, un 20, un 25%, depende de la tipología. Hemos tenido la escasez de materias primeras, el coste de la energía, la guerra de Ucrania, la situación geopolítica, el incremento en la financiación, el coste, por tanto, del dinero, con lo cual muchos de los fondos que antes eran los motores financieros que hacían nuevas promociones, delante de esta situación de inestabilidad, han decidido parar. Otra segunda reflexión es que con los módulos actuales que tenemos para vivienda de protección oficial, aunque el suelo los municipios lo pusieran a nivel de gratuidad, los costes de fabricación son superiores. Con lo cual no podemos construir si no actualizamos los costes y los ponemos al mismo nivel del proceso de fabricación, no podemos construir más vivienda social. Por último, claro, delante de esta situación me olvidaba quizá un mensaje positivo, y es de que parece ser que la inflación va a contenerse, que por tanto el precio del dinero en los próximos meses posiblemente se va a reducir. Pero con toda esta situación, la verdad es ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque si necesitamos 200.000 viviendas, no digo 100, 200.000 viviendas, ¿qué podemos hacer con los pocos mimbres que tenemos? La primera reflexión es que hay que crear nuevo suelo. Los procesos de planificación y de creación de nuevo suelo tendrían que ser más ágiles, sin olvidarnos de lo que serían las garantías, por tanto, la seguridad jurídica, pero hemos de ser mucho más ágiles porque necesitamos, en muchos casos, más suelo. Recordar que donde tenemos los problemas fundamentales de vivienda son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, que son precisamente donde tenemos más flujo, dijéramos, de viviendas para extranjeros. Por tanto, hay que hacer viviendas no donde tenemos el suelo, sino donde hacen falta, si no, no resolveremos el problema. Segundo, las licencias municipales deberían ser mucho más rápidas. No puede ser, por ejemplo, en Cataluña, que el promedio está en casi un año, para que algunos municipios que se llevan un poco la palma, como Sant Cugat, tardan de promedio 1 año y medio. Quiere decir que algunas de las licencias para este promedio tardan más de 2 años. Esto es inadmisible. Necesitamos licencias. Lo que no se puede hacer en 4 o 5 meses no se hará más. Por tanto, segundo tema, agilizar, más suelo disponible, más agilidad en licencias. En este caso, los colegios profesionales constituidos en ECA pueden ser parte de esta solución. Por tanto, a los ayuntamientos tendríamos que ayudarles. Yo creo que eliminar los topes de los precios máximos de los alquileres porque no nos va a funcionar. Lo que vamos a hacer es fomentar nueva construcción. Si tenemos más construcción, tenemos más oferta, equilibraremos una cosa y la otra. En todo caso, si queremos hacer políticas, dijéramos, sociales, tendríamos que dar garantías a aquellas familias más vulnerables para que pudieran acceder. En todo caso, incluso ayudas, pero no limitar, con lo cual desincentivamos. Y lo que necesitamos son nuevas viviendas. Conseguir que las entidades financieras, el gobierno tiene que hacerlo, igual que con los Next Generation lo hemos conseguido, financien las viviendas, las promociones de viviendas en alquiler. Porque si no, hay que hacerlo a pulmón, 100% con protección, con capital privado, con lo cual la rentabilidad es muy baja. Si pudieran disponer con garantías del ICO o de quien sea, podríamos fomentar promociones en alquiler. Y por último, reducir el IVA de aquellas viviendas que tengan, como nos decía la consellera, precios por debajo de mercado, un poco equiparándolos con la protección oficial. Esto sí que lo podemos hacer y, por tanto, facilitar que se construyan más viviendas. Para mí es la única solución. Perdonad la extensión. No, todo muy interesante. Y además desde vivirlo en tu propia situación, ¿no? Vamos ahora a otro de los agentes de este sector, que es la constructora. Entonces, a Javier, el director de la constructora Arpada, que es puntera en innovación, pues le podríamos preguntar que, cómo cree que está afectando la tecnología en el sector actualmente y cómo va a influir eso en la forma de construir de cara al futuro. Y qué nos recomendaría, como compañero también, en qué facetas de formación le dirías a los compañeros que hay que ir preparándose bajo tu prisma de este sector. Hoy es claro que la digitalización está transformando totalmente el sector de la construcción, pero me gustaría enfocarlo en 2 conceptos. El primero es por qué y el segundo es cómo. En el por qué, yo creo que a nivel empresarial y a nivel mundial se está viviendo una transformación completa
de todos los sectores industriales. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, focalizados en dos conceptos muy claros. Hoy la velocidad de cambio, y los jóvenes vienen todavía apretando mucho más, es brutal y se exigen cambios a toda velocidad. Y el segundo concepto es que una empresa, cuando antes se planteaba un plan estratégico a 3, 5 años, hoy eso ha quedado obsoleto. Pocos empresarios somos capaces de plantearnos planes estratégicos a 3 años. Planes estratégicos nos los estamos planteando en 6 meses, precisamente por la motivación de esos cambios. Las competencias entre empresas creo que es algo que ya se ha quedado obsoleto, que ya no existe, y lo que se está buscando ahora es un ecosistema, un trabajo dirigido hacia el cliente final, lo que podemos llamar y se llama experiencia cliente, y por otra parte, en ese sentido, en ese ecosistema es la asociación de todos los intervinientes en ese producto, alianzas estratégicas para poder de verdad dar un valor real al producto final. Eso lo que nos obliga es al mundo de la digitalización. Primero, porque si vamos a estar todos los intervinientes trabajando conjuntamente, y meto también a la parte de iniciativa política, tanto como la iniciativa privada en este sentido, y que podamos desde el principio del desarrollo de los proyectos poder estar trabajando todos conjuntamente. Entonces, en ese sentido, la digitalización nos está abriendo unos caminos totalmente nuevos, pero ya desde hace años. O sea, yo puedo decir que hay empresas constructoras que ya estamos trabajando desde hace tiempo en la digitalización. Para mí lo importante de la digitalización en este momento es la transformación digital, es decir, el uso de todas estas aplicaciones que nos pone el mercado o por iniciativa privada, como algunos ejemplos que tú nos contarás, y que estén en manos de todos esos asociados que estamos montando ese ecosistema. Dentro del mundo de la construcción, de la edificación, yo lo que creo que también es muy importante que seamos conscientes en 3 fases diferentes, pero participando todos conjuntamente desde el inicio del proyecto. Tanto es importante el proyecto, que habrá que definirlo, que habrá que diseñarlo. Ahí creo que las constructoras tenemos mucho que hablar en cuanto a proyectos, en cuanto a diseños constructivos, como en la fase de ejecución y como en la fase final de mantenimiento y servicios de ese edificio. Creo que tenemos que ser conscientes del ciclo de vida del edificio, que es mucho más potente, y de hecho ya se empieza a plantear la huella de carbono también, buscando el final de ese edificio, el daño que le pueda hacer. En esa línea, por no hablar demasiado, pero ¿qué se está haciendo? Pues desde el modelado de información de la construcción, es decir, BIM, nos está organizando ese entorno común de datos. Estamos trabajando todos en una nube, y cuando digo todos, vuelvo a repetir, todos los agentes del sector, y a partir de ahí diseñar ese proyecto. El objetivo, crear un gemelo que esté en 3 dimensiones y que todos los agentes lo puedan ver, lo puedan analizar y lo podamos estudiar antes de pasar a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, el objetivo es, en esa creación del gemelo, a base incluso de robótica, a base de inteligencias artificiales, podemos empezar ya a crear replanteos de edificios, podemos empezar ya también a tener un control sobre todos los aspectos importantes, calidad, precio, plazo, sostenibilidad del edificio, con todo lo que vaya ocurriendo. Y, por supuesto, toda la inteligencia virtual de dar servicios a los futuros propietarios, inquilinos, etcétera, etcétera, de ese edificio, que podamos trabajar con una fiabilidad y con una certeza que hasta ahora no lo habíamos demostrado. Pero vuelvo a decir, todo esto está muy bien, cada vez tenemos más herramientas informáticas, pero lo que debemos seguir trabajando es, primero, en ese entorno común de datos, en ese ecosistema, en la transformación digital. No podemos tener una información de la Administración que nos llega tarde y mal. Ya está preparado hoy, a través de la inteligencia artificial, el poder recoger cualquier base de datos y meterla en la parte del proyecto que podamos trabajar. En cuanto a la arquitectura técnica, para mí es el gran profesional del futuro, y en ese sentido ha demostrado durante muchísimos años, y se comentaba esta mañana, que hemos aprendido de grandes maestros durante toda la historia, lo comentaba el presidente del Consejo, y participo 100% de su lectura. Y en este momento lo que
tienen que estar preparados precisamente para esto que hemos hablado, para cambios rápidos, para aprendizajes de todo lo que hemos estado hablando, tanto de inteligencia artificial como de BIM, como de sostenibilidad, ahorros energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es la formación en ese sentido donde sí diría que la universidad no está dando la talla, probablemente porque los cambios sean muy rápidos los que se están produciendo y la adaptación por parte de la universidad es compleja. Pero sí pediría desde aquí a todos los colegios profesionales que apoyéis también esa formación. Ya no estamos hablando de un grado, de un posgrado. A lo mejor no solo la responsabilidad de la formación la tiene la universidad, sino también, por supuesto, todas las empresas y, por supuesto, todas las instituciones como los colegios a formar y adaptarse estos nuevos arquitectos técnicos a lo que estamos viviendo, que los cambios se están produciendo minuto a minuto. Pues yo creo que hemos abierto el camino para terminar con Francisco, ¿no? Técnica y tecnología, director general del TEC. El ITEC publica todos los años los datos de Euroconstruct. Parece que la tendencia es positiva. ¿Qué podemos esperar en general de este sector? Bueno, pues, a corto y medio. A corto, sí. A ver, nosotros efectivamente redactamos el informe Euroconstruct, que tiene siempre dos versiones anuales, una en verano y otra en invierno. Euroconstruct somos una asociación, una red de 19 institutos europeos que hacemos cada uno de la visión de nuestro Estado, ¿no? En este caso nosotros pues, hacemos el análisis de la coyuntura económica del sector de la construcción en España. La tendencia, como dices, Laura, es positiva, por tanto, bueno, con crecimientos tanto de lo que es la parte residencial, obra nueva, como la rehabilitación por encima del crecimiento de la economía, lo cual parecería que sería valorable como tendencia positiva. Es cierto que, como siempre, se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Es decir, efectivamente, la tendencia es positiva, existe crecimiento. Ese crecimiento, además, tiene mérito porque se lucha contra factores, como ha dicho Celesti, pues, que son graves, subidas de costes, pérdida de poder adquisitivo, tipos de interés altos, etc., ¿no? Entonces, en esta coyuntura, el poder seguir manteniendo un nivel de funcionamiento, de productividad, de producción del sector, incluso incrementarlo por encima de la economía, pues lo hemos de valorar como positivo, ¿no? La verdad es que lo que pasa es que siempre lo puedes ver y dices, no, pero es que las necesidades son más y tendríamos que crecer más, ¿no? Y entonces aquí yo creo que no debemos caer en la complacencia y deberíamos ser autocríticos. ¿Por qué no crece más el sector cuando podría crecer, ¿no? Si los hogares están creciendo, también como ha explicado antes Celestí, y no solo porque crezca la población, que crece, sino porque cada vez los hogares son más pequeños. O sea, hay un cambio social también y cada vez menos, o sea, la media de personas de un hogar cada vez es más pequeño, con lo cual cada vez hacen falta más hogares, ¿no? El problema se va incrementando, cada vez tenemos más déficit y no somos capaces de darle salida a ese déficit. Y yo creo que es lo que hay que plantearse, ¿no? Pues los problemas ahora que entraremos en una fase en la que parece que la inflación empieza a estar controlada, en la que parece que a partir de junio los tipos de interés pueden ir un poco hacia la baja, pues ahora es la oportunidad para fomentar esa construcción de vivienda que nos hace falta, ¿no? Para ello, ¿qué hace falta? Pues generar suelo, pues, agilizar todas las tramitaciones, etcétera. En eso yo confío que algún día pues nos daremos cuenta que con tecnología se pueden mejorar muchísimo todas esas tramitaciones técnico-administrativas de planes urbanísticos, licencias, concesiones de licencias y tal. Hoy no hace falta tanto o sea, hay datos muy, digamos, muy precisos, muy concretos, que están fijados en la normativa urbanística, que se pueden comprobar de manera automática y no hace falta que un funcionario que tiene mucho trabajo y que no tiene tiempo de hacerlo, pues esté mucho tiempo para poder decir si eso cumple o no cumple. Simplemente con la ayuda de tecnología seguramente podríamos hacerlo, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, pues la perspectiva me gustaría decir que debería ser mejor. Tengo ciertas dudas de que lo podamos conseguir, ojalá lo consigamos, pero tengo ciertas dudas. En el caso de la rehabilitación, por ejemplo, pues todos somos conscientes que hace falta muchísima más rehabilitación de lo que hacemos. Tenemos los fondos, tenemos ayudas, las tramitaciones no son fáciles, son procesos. Entonces nosotros que estamos en esa red europea, pues vemos el caso de Italia, por ejemplo, lo vemos con envidia. Italia en los últimos años ahora se está pegando una gran caída porque allí han agotado los fondos y ahora ya están en proceso de parada, ¿no? Pero
ha tenido un crecimiento el sector de la rehabilitación en Italia pues súper espectacular, ¿no? Y nos gustaría que España, que tiene una característica del parque habitacional pues similar a la italiana en cuanto a antigüedad, etcétera, pues que también pudiéramos estar en esa línea, ¿no? Pero bueno, eso hay que verlo también, ¿no? Como si lo podemos conseguir o no. De momento lo dejaría aquí, si quieres. Sí, pues lo que podemos hacer como un repaso, que es verdad que un poco recopilando todas las intervenciones, que tenemos una necesidad de vivienda, la Administración está poniendo sus medios, trabajar en ecosistemas, los datos son positivos, vamos a digitalizar, vamos a poner suelo rápidamente, o sea que ya vamos a ser capaces de tener todos esos mimbres para esa necesidad. ¿Qué hacemos con la mano de obra? Ya lo tenemos todo preparado, ¿no? ¿Qué hacemos con el problema de la mano de obra de nuestro sector, ¿no? Porque al final es curioso cómo tenemos en un sector que hay tanto trabajo, que se paga bien, ¿cómo no conseguimos enamorar a muchos chicos y chicas? Que es fundamental que seamos capaces también de incorporar a la mujer, que es donde están también los ámbitos de pobreza y demás, en un sector que yo lo veo tan claro como fundamental para también tratar cuestiones de pobreza en nuestro país. ¿Qué hacemos con el tema de mano de obra? Abierta. En lo que me afecta a mí, si queréis, por la parte de la constructora, es una realidad. Se hablaba antes de capacidad, ¿no? En este país, en este momento, no tenemos capacidad para superar las famosas 100, 110.000 viviendas y no lo hay. Cuando se habla con las entidades financieras, promotores, luego nos comentarás tú también, pero la incapacidad por parte de una constructora en este momento es brutal. Es verdad que ciertas empresas, nosotros lo hemos cogido siempre como una ventaja competitiva, que hemos hecho, pues cuando hay un bien escaso, la forma de poder competir mejor con los demás es fidelizar a esa mano de obra. Tenemos unos programas de fidelización, formas de pagos, formas de tratos, adjudicaciones de obra, no en concursos, sino mucho antes, etcétera, etcétera, y que en ese sentido nos está yendo bien. Pero a nivel general es una pena. Desde el 2008 la destrucción del tejido empresarial fue brutal y no lo hemos recuperado. Entonces, a mí lo que me da pena es que llevamos hablando mucho tiempo, nosotros llevamos colaborando con la Fundación Laboral de la Construcción en este aspecto desde hace muchísimos años. Hay una formación desde la Fundación Laboral fantástica, pero no acaba de engranar todo esto. Para mí hay dos problemas. A nivel empresarial, nosotros lo que sí es cierto es que tenemos que intentar hablar de mejoras en las condiciones laborales. Ya estamos hablando de flexibilidad horaria en las obras, que nos lo está exigiendo la gente joven. Estamos entrando en conceptos que hasta ahora nunca habíamos entrado de análisis psicosociales, porque son también trabajos de riesgo, trabajos complicados y que nunca se le ha dado ningún tipo de importancia y prácticamente pues estaban. Tú misma has hablado de los sueldos. Los sueldos poquito a poco se van equiparando ya. En 2008 sufrimos unas bajadas de sueldo brutales y ahora ya poco a poco se van aceptando. Puede ser algo mucho más interesante en este momento que hasta otros momentos. Mejoras de las condiciones de trabajo. Hasta hace poco trabajábamos en unas condiciones ínfimas, donde se pasaba calor, donde se pasaba frío, y lógicamente hemos sido muy poco atractivos en ese sentido. Por supuesto, la incorporación de la tecnología. Hoy nadie joven que no esté en un sector tecnológico va a entrar, y eso es una de las herramientas fundamentales en este momento para poder seguir atrayendo a toda esta gente. Y desde la parte tanto privada como pública, yo creo que hay mucho que trabajar. No acabo yo de entender personalmente políticas de inmigración que no están siendo favorables. No sé qué problema podrá haber, pero la realidad es que aquí la gente no acaba de querer trabajar o no hay gente para trabajar. No se podría organizar de alguna forma. Es imposible traer a alguien del destino, de fuera, formarle si no tiene papeles, no puede trabajar si no tiene papeles. ¿Cómo viene aquí una persona con la mano delante y otra detrás si no se le empieza a ayudar desde el inicio? Las empresas estamos dispuestos a esa formación. La Fundación Laboral de la Construcción también está dispuesta a trabajar en esa línea.
Y, sin embargo, no se está haciendo nada. Por supuesto, la incorporación de la mujer y de la gente joven es hoy lo que las constructoras tenemos un déficit importantísimo y, sobre todo, en la mano de obra directa. Hoy la mujer todavía no está incorporada en la obra. La obra ya no es tan dura como hace 20 años y, sin embargo, pues todavía no somos capaces de atraer esto. En definitiva, creo que es una obligación en este momento del sector y por la cuenta que nos trae y el peso que tenemos sobre el PIB del país, que entre todos volvamos a hablar de ecosistemas y seamos capaces, de verdad, en tomarnos en serio esto, que ya lo venimos viendo desde el 2008, que es una pena y tristeza que llevemos tanto tiempo con esto. Francisco, ¿quiere tomar la palabra? Sí, no, es que yo creo que en la línea de lo que dice Javier, hay que actuar, es evidente que hay que actuar, hay que fomentar también, como explicaba antes el director de formación de la Fundación, fomentando los valores que tiene la construcción, pero yo creo que nos equivocaremos si solo trabajamos en esta línea. Yo creo que hay que trabajar en otra línea también, adicional, y que nos va a ayudar, y es la de reducción de la necesidad de mano de obra a pie de obra. Y esa es la línea que nos deriva a través de la digitalización, pasamos a la industrialización, ¿vale? Y entonces una buena parte de la construcción se puede hacer mucho más industrializada. Eso pasa por un proceso de cambio de mentalidad que abre, yo creo, múltiples oportunidades también al colectivo de la arquitectura técnica, ¿vale? Y que también yo creo que como siempre habéis sido líderes y pioneros en adaptaros a estos cambios, pues aquí entiendo que también seguro que lo hacéis y estaréis ahí liderando esta transformación. De manera que se generan otros puestos de trabajo diferentes, que son en un sitio fijo, que no vas cambiando de espacio, que no tienes las inclemencias climatológicas, que tienes máquinas, herramientas, robots, etcétera, que te ayudan en tu trabajo, que lo hacemos mucho más atractivo a la gente joven. Y es muchísimo más fácil que pueda entrar la mujer en ese mundo laboral de la industria de la construcción, ¿vale? Yo creo que si solo nos focalizamos en la acción, digamos, de devolver un poco el glamour, que digo, que antes la construcción tenía glamour y la gente quería trabajar, desgraciadamente, ¿no? Contra eso será difícil luchar, hay que luchar y hay que fomentar, pero yo creo que también tenemos que ir a ese proceso de reducción paulatina de la cantidad de horas que se necesitan para trabajar in situ en una obra y en todo lo que podamos trabajar en una industria, de momento en un taller, pero ese taller se tiene que convertir en industria, pues todo eso será un gran beneficio y una gran transformación del sector de la construcción, que está seguro a venir. Bueno, que ya está. Ya está. ¿Marta? Sí. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado mis contertulios. Realmente no hay vocaciones, no es un trabajo que nuestros jóvenes sueñen con hacer. Y sí, la línea es cambiar de chip y ir cada vez más a una construcción industrializada. Y ya no solo porque realmente es verdad que a efectos laborales es mucho más fácil pues, motivar a la gente porque las condiciones son mejores, porque es más cómodo, sino también porque a efectos incluso ambientales, los problemas que tenéis siempre entre la compatibilidad de tener que ejecutar la obra en un tiempo razonable y, por ejemplo, el ruido. Entonces hay tantas normativas que inciden durante el proceso de construcción que llega un momento que se hace imposible, porque las horas de más calor no puede trabajar el señor en la obra pues porque por salud laboral. Las horas que sí puede trabajar no se puede trabajar porque te lo prohíbe la ordenanza municipal pues en materia de ruidos, ¿no? Entonces sí que creo que deberíamos todos empezar a pensar en que la construcción industrializada es el futuro. Por otra parte, desde las administraciones públicas pues, tenemos la obligación de ofrecer formación porque me parece que hay en estos momentos 3.600 personas del sector de la construcción apuntadas en el SOIP, pero sin embargo no se encuentra personal para trabajar, ni cualificado ni no cualificado. Entonces, sí que, y esto es una cosa que hemos hablado a nivel de gobierno, que pues vamos a enfocar las planificaciones en materia de formación a las enseñanzas para obtener los tipos de trabajadores que requiere la idiosincrasia y la economía de las Islas Baleares, y si la construcción es uno de ellos. Sí, yo quisiera añadir que Javier lo ha dicho en la ponencia anterior, que las condiciones hoy de la construcción no tienen nada que ver con los de hace 30 o 40 años.
Ni son tan duras, ni son tan manuales, ni son de alguna manera tan, bueno, que decíamos antes, ¿no? Tan rudas. Mucho mejor que lo que sería la hostelería, incluso el comercio, porque se trabaja lo que realmente pues, mucha gente quiere, ¿no? Que tenga fin de semana. Pero todavía así, cuando tú vas a la obra, pues aquello es la ONU. Se hablan todos los idiomas, menos la juventud española. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes españoles pues, prefieren, de alguna forma, irse a la universidad, los que pueden, y otros, pues, no sé, audiovisuales, startups. La juventud está por otras historias. Hemos de romper esta idea, esta imagen que la construcción, porque es evidente que está avanzada, que es tecnológica, que es donde hay el futuro, realmente el futuro de la actividad está en la construcción, pero no sé cómo motivarlos, porque yo creo que lo que hay que hacer es cambiar, igual que los cocineros han conseguido que la juventud hoy quiera ser cocinero, que no es nada fácil y que es evidentemente duro y que trabajan en unas condiciones y una jornada larga, pero quieren serlo. Por tanto, yo creo que está un poco más en lo que es la motivación, porque hoy la juventud es muy distinta de hace 30 o 40 años. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hemos fallado como generación en saber transmitir a nuestra gente joven, enamorarlo, que esto es un sector económico principal en nuestro país, que es un sitio donde uno puede desarrollar una carrera profesional. Además, trabajar en la construcción puede ser muy ilusionante, puede ser un trabajo duro, pero es un sitio donde no te va a faltar trabajo en general. Y hemos fallado en ilusionar. Creo que hace falta unas campañas de marketing y de saber vender nuestro sector de otra manera. Entonces, donde tenemos que estar explicados lo que estamos, la administración, hay que ofrecer una formación profesional que sea atractiva, mucho más que ser preparador de gimnasio, ¿no? Sí. Que están nuestros jóvenes queriendo todo el tema de deporte y, sin embargo, en este sector no lo conseguimos. Así que yo lo dejo apuntado como responsabilidad de nuestra generación, que ahí no lo hemos hecho muy bien. Un pequeño matiz, porque yo me siento igual de responsable que tú y igual de penoso, que no hemos sido capaces. Industrialización, por supuesto, sí. ¿La industrialización es la solución? No. En ningún lugar del mundo la industrialización hoy es el 100% o el 90%. No. Entonces, industrialización, por supuesto, se está trabajando, estamos en esa línea, pero prefiero quedarme con tu resumen final de ese complejo que debemos tener, que no hemos conseguido atraer desde el 2008 a esta profesión y a este sector, y que trabajemos en esta línea. Por supuesto, la industrialización tiene muchísimas ventajas en este aspecto, pero también tiene otras desventajas. Nosotros en México vivimos la industrialización y no todo el monte es orégano. Entonces, me quedo con tu resumen y que seamos capaces de verdad de los responsables levantar la bandera y conseguir y arreglar el fallo. Atracción del sector y de la arquitectura técnica. Pues entramos en los últimos 5 minutos, porque si no, Juan me va a regañar y yo soy muy disciplinada para ello. Entonces, tenía varias preguntas también y lo que quiero dejar estos 5 minutos para que, aunque yo os pueda plantear qué nos parece ese mundo que viene de EQUs, de nuevos perfiles profesionales que están inventándose y se van a crear también. ¿Cuáles son las perspectivas también de nuestra profesión para los próximos años? Yo doy libertad y nada más que os pido que respetemos el minutito de cada uno, si es posible. Marta. Solo quiero decir de manera muy rápida que el decreto ley de simplificación administrativa que va a aprobar el Consejo de Gobierno pues, en las próximas semanas incluye en las Islas Baleares la figura de las EQUs. Entonces, es una prioridad absoluta que las licencias se concedan en 2-3 meses. Es una prioridad y además es que es un derecho de los ciudadanos, no es que nos estemos inventando nada, es que estamos intentando que la ley se cumpla. Entonces, también vamos a tener que hacer un trabajo de pedagogía todos con los alcaldes. Ayer estaba con un alcalde y me decía, hombre, ¿pero qué quiere decir? ¿Que entonces lo que me venga de la EQ no lo van a ver mis técnicos? Digo, bueno, eso lo vas a decidir tú, pero entonces no te va a servir de nada la EQ. Digo, la EQ, si está inscrita y tiene unas garantías, tiene un seguro de responsabilidad civil, pues tú te tienes que fiar. Digo, porque lo contrario es que tú tuvieras que tener un abogado personal que revisara el trabajo de tus técnicos municipales. Ah, es que no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay que cambiar de chip y entre todos hemos de hacer un discurso con los técnicos municipales, todos tenemos algunos cerca, de que no tengan miedo, de que si ellos no hacen este trabajo podrán hacer otro, de que las EQUs los van a necesitar para reunirse con ellos, pero no es lo mismo para un técnico reunirse con una EQ y despachar
20 o 25 expedientes con un profesional cualificado que tener que estar reuniéndose con un montón de particulares. Así que nosotros os damos la herramienta, pero os pedimos ayuda también para ayudarnos a hacer esa pedagogía en cada municipio y con cada técnico municipal. Bueno, pues cada minuto, Celestí, tu minuto. Sí, no, yo antes he hecho referencia también a esta necesidad, ¿no?, de que las licencias fueran muy rápidas. En Cataluña y en Barcelona en concreto ya llevamos como 12, 13 años de experiencia en esta colaboración, pero siempre había la duda por parte de la Administración de si el trabajo que había delegado a esta ECA o a esta ECU era responsabilidad de la ECA, es decir, delegar funciones es delegar responsabilidades o en última instancia será del funcionario. Este es el primer problema que hay que resolver. En Cataluña el Parlament ya cambió y por tanto desde hace escasamente un año la ley en que configuraba que delegar estas funciones a una ECA que esté acreditada, evidentemente, pues era delegar la responsabilidad. Con lo cual el funcionario ya no tendría que temer por esta cuestión que siempre los secretarios de los ayuntamientos les infuyan como miedo, ¿no? La segunda parte. Hombre, la ECA o la ECU lo que sí puede hacer y debe hacer es revisar toda la parte técnica o sea, la parte documental, la parte técnica, todas las ordenanzas que sean estatales o que sean autonómicas, pero las urbanísticas las tiene que hacer el municipio, entre otras cosas porque cada municipio puede tener sus peculiaridades, sus diferencias, ¿no? Por tanto, no es que tampoco tengamos, por parte de la Administración ya no tenga trabajo, no, tiene simple y únicamente la parte urbanística. Pero si lo conseguimos, estos 2 o 3 meses serían fáciles, serían posibles. Y en el inmobiliario el tiempo es dinero. Sí, claro. Por tanto, esto se traduciría en más actividad. El ayuntamiento podría dedicar a aquellos funcionarios a otras actividades, daríamos más licencias, habría más actividad en territorio y nos beneficiaríamos todos, seguramente. Por supuesto que en todo el cambio que estamos viviendo se va a ir hacia profesiones nuevas, se va a ir también hacia especializaciones. Creo que la SECUS es un caso concreto. La experiencia que tenemos en Madrid, anécdotas habrá para todo, pero en general yo veo que el sector está contento. Totalmente de acuerdo contigo, que también es obligación ahora de los empresarios el ayudar a la formación. Estas especializaciones lo que me lleva es a dirigir a todos los arquitectos técnicos que creo que estamos hablando de ECUS, donde también están participando de constructoras, inmobiliarias, dirección de ejecución de obra, coordinación en prevención de materias de seguridad y salud, etcétera, etcétera. ¿Qué pido yo? Valentía, que lo has comentado tú también, responsabilidad. Tenemos que ser capaces de tomar la responsabilidad, exigiendo también la autoridad. Si yo soy responsable, pero déjame que yo tome las decisiones y trabajando todos de la mano y en un conjunto en ese ecosistema. Sí, yo, aparte de lo que he comentado antes de las oportunidades que pueden generar tanto la construcción industrializada como la aplicación de tecnología, pondría el foco también en un tema muy importante que cada día tiene más peso, que es la sostenibilidad. Está claro que cada vez nos exigimos tener proyectos que sean más sostenibles, menos emisiones de CO2, consumos eficientes, etcétera, etcétera, pero no nos engañemos, el proyecto es el proyecto. Y la sostenibilidad importante es la de la ejecución de obra y de la obra acabada, ¿vale? Y aquí yo creo que también la arquitectura técnica tiene un papel fundamental, porque al fin y al cabo es la responsable de esa ejecución, ¿no? Es decir, las emisiones de CO2 no son las que dice el proyecto que genera un material o un elemento constructivo teórico, sino es dónde se ha fabricado ese material, de dónde viene, cómo viene. Eso genera unas emisiones de carbono concretas que hay que evaluar, que hay que concretar, que hay que apuntar, ¿no? Y al final, una vez acabada la obra, pues tener todo un pasaporte energético, un pasaporte sostenible, de sostenibilidad de ese edificio. Ahí es un ámbito también en el que yo creo que claramente pues la arquitectura técnica se tiene que posicionar y tiene un campo de actuación muy grande. Pues a mí me da pena porque no hemos comido rápidamente el tiempo y tenía más cuestiones que me hubiese gustado que pudiésemos debatir, ¿no? Simplemente me gustaría, como colofón final, decir a todo el auditorio que realmente lo que nosotros nos planteamos aquí y hemos estado viendo, tanto todas las figuras, no perdemos nunca de vista que lo que hacemos es trabajar para unas terceras personas y que lo que queremos al final es que esas personas puedan vivir en un sitio, puedan pagarlo, puedan disfrutarlo y puedan desarrollar su vida. Así que nos dedicamos a hacer lo más importante de la gente, que es tener un sitio donde poder habitar. Creo que ponemos lo mejor de nuestra parte y vamos a seguir trabajando con ese fin. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos vosotros por la atención.